iniciar la quinta lección, que se llama Con María y como María combatiré en mí el orgullo de la vida. Aquí me dirijo a los que están viendo estos videos. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a este proceso de preparación en la divina voluntad, a la consagración a Jesús por María. Entregarnos totalmente a Jesucristo, que debe ser el centro y la meta, porque Él es el único camino al Padre, y hacerlo por medio de María y en su divina voluntad. Hoy vamos con esta quinta lección, con este quinto tema de preparación en esta primera etapa de conocimiento del espíritu del mundo, que se llama Con María y como María combatiré en mí el orgullo de la vida. En la vida de nuestra Madre nada hay de afectación, todo es verdad, sencillez y sinceridad. Esto dijo y esto vivió. He aquí la esclava del Señor. La soberbia, el orgullo de la vida es otro aspecto del espíritu del mundo que tenemos que evitar y desarraigar en nosotros. Es una enfermedad del alma. Radica en la estimación exagerada de sí mismo y en consecuencia causa estragos más lamentables en nuestra vida espiritual. El mundo entero está impregnado de este afán malsano y ridículo. Se quiere subir, crecer, engrandecerse, se vive por encima de su condición, se hacen gastos absurdos a fin de ser tenidos como ricos, se ambicionan las distinciones, los puestos que traen reputación. Entonces yo creo que, como decía en algún momento, hay ciertos vicios que los tienen algunas personas, pero hay unos que los tienen casi todas las personas, o los tenemos. Un vicio como la soberbia y el orgullo está supremamente como enraizado en la naturaleza humana. Entonces es raro el que no es soberbio y orgulloso, es muy extraño, es ya un santo. Pero lo normal es eso. Por eso nosotros no debemos ser normales, sino diferentes, extraños, como si fuéramos de otro mundo. Porque lo normal, lo de este mundo, lo propio de este mundo es eso. Me disculpan que tenga gafas oscuras, pero es que me descansa un poco los ojos. Los tengo muy cansados, pues ya por la hora y porque pues, como yo soy pintor y también trabajo mucho en el computador, entonces hay un momento en que le empiezan a picar ya mucho a uno. Entonces con estas gafas como que los siento más descansados. Bueno, entonces, como estaba diciendo, nosotros estamos como amasados, o sea, como si hubiéramos sido hechos en eso. ¿Sí? El Señor sabe de qué barro estamos hechos. De hecho, ese barro era puro, era santo, pero por el pecado original ya sabemos que todos hemos recibido el fruto, el efecto del pecado de nuestros primeros padres. Como les explicaba en algún otro video, es como una fuente donde brota toda la humanidad, Adán y Eva. Entonces, si la fuente está contaminada, toda el agua queda contaminada, toda el agua. Así recorra miles y miles de kilómetros, ¿sí? Ese río. Entonces, el gran río de la humanidad que lleva 6.000 años recorriendo esta tierra, en su fuente fue contaminado. Y la Inmaculada Concepción fue como si la hubiera Dios hecho antes, la hubiera pensado y la hubiera creado antes de esa fuente, porque le aplica los méritos de Cristo, entonces por eso ya está fuera de esa fuente contaminada, por eso está exenta del pecado original, ¿no? Pero todos los que estamos ahí metidos en esa fuente es como si ya fuera impregnada de la soberbia. Porque precisamente Adán y Eva caen en un primer momento por eso, por actuar con cierta autonomía. Entonces ahí ya está el orgullo. Ni qué decir del demonio, que es el padre, ¿no? De la soberbia y del orgullo. O sea, en ese primer ser que se vuelve malvado, ahí entra esa soberbia y ese orgullo, que no son lo mismo. Más adelante, con la ayuda del libro del Tratado de las Virtudes y los Vicios, haremos una distinción entre soberbia y orgullo, porque tendemos a confundir mucho las dos cosas. Digamos que la soberbia es como la mamá y el orgullo es como el papá que engendran la maldad, ¿sí? en el mundo, en los hombres y en el mundo. Es una enfermedad. Entonces tenemos que partir de ahí, queridos hermanos, de
ser conscientes y reconocer que estamos enfermos, que tengo un alma enferma. Uno no se puede sanar si no reconoce que está enfermo. Ese es el primer paso para sanarse, ¿sí? O sea, yo no puedo sanarme si yo no reconozco que estoy enfermo. Entonces yo debo, y como decía en algún momento, o sea, que llegue el momento en que me estorbe a mí, o sea, que me duela y que me incomode y que me haga sufrir. Eso, el ser orgulloso, el tener soberbia, el tener defectos, el tener pecado. O sea, yo tengo que llegar al punto en que lo siente y me haga sufrir eso. Pero lo otro, o sea, uno creerse humilde o sentir que uno está porque hay mucha gente así, o sea, precisamente el que es más soberbio y más orgulloso vive de una ilusión y cree que está bien, porque vive en una mentira, vive en una ficción y vive en una falsa paz. No se conoce porque está en tinieblas. El que empieza a buscar a Dios, el que empieza a leer la palabra de Dios, el que empieza a meditar, el que empieza a encontrarse con Cristo Jesús, que es el único maestro que debe enseñarnos, que es la luz del mundo, entonces empieza a ver con claridad y empieza a darse cuenta las cosas horribles que tiene. Entonces, es como alguien que está en ese ejemplo que pone el mismo Señor, un cuarto oscuro, y si no hay luz no puede organizarlo, no puede ordenarlo, y puede vivir en un muladar sucio, desorden, y no le importa porque como ni lo ve, entonces echas a dormir en medio del reguero. Pero si entra la luz, abre las cortinas y sí, empieza a ver cómo está todo desordenado, sucio, el aire infectado, y abre esas ventanas para que entre la luz, porque la luz no solo ilumina, sino que purifica el ambiente. Entonces eso pasa en el alma. Entonces, ¿cómo vive el mundo? ¿Cómo vive la gente en el mundo? Cuartos oscuros, donde hay telarañas y demonios por doquier y cantidad de vicios. Entonces, qué gracia que el Señor nos permita eso, conocernos y reconocernos, y en ese conocernos para despreciarnos, así como estamos conociendo el mundo para despreciarlo, también tenemos que llegar a conocer mi yo para despreciarme a mí mismo, que es la etapa que sigue después, conocimiento de sí mismo. Entonces no me adelanto. Pero sí, el mundo, para que lo despreciemos, es un mundo donde se alimenta esa soberbia, ese orgullo todo el tiempo, y se hace ver que eso está bien, que es lo normal. Entonces sí, hermanos, es una enfermedad del alma que si yo no la detecto, si yo no la identifico, jamás voy a buscar, ni siquiera voy a creer que necesito una medicina, una cura para esa enfermedad. Y no es eso lo que vende todo el tiempo el mundo. Mire lo que dice acá San Luis María de Montfort. Es la estimación exagerada de sí mismo. Hay otra definición que dice, es el afán de la propia excelencia, un afán exagerado por la propia excelencia. Y mire, es estimación exagerada. Entonces, ¿por qué se habla tanto de la autoestima? Que hay que desde niños, ¿no?, fomentarles, nutrirles todo el tiempo la autoestima. ¿No es eso de alguna forma alimentarles el orgullo? Creer que por sí mismos son algo. Y ahora en este momento el Espíritu Santo me lo recuerda. Hay un capítulo en que el Señor dice cuando tiene su origen el mal en el hombre, y dice que es cuando el hombre comienza a decirse a sí mismo, yo soy algo. O sea, cuando el hombre desde pequeño o apenas empieza 12 o 10 años, no sé, Dios lo sabrá en qué momento cada uno empieza a creerse que es algo por sí mismo. O sea, esa autonomía empieza como a desligarse de Dios. Yo soy algo, yo soy alguien, yo puedo, yo tengo. En ese momento empieza ya el mal en el hombre, el pecado. Sí, es algo muy profundo, algo que raya casi en los terrenos de la psicología y de cosas muy profundas del inconsciente del ser humano, pero ahí está, así es. Entonces nosotros, la verdadera madurez consistirá en nosotros, y esa sanación en que nos hagamos cada vez más dependientes de Dios, ¿sí? Cada vez más, vivir cada vez más en Dios, en obediencia a Dios, sometidos a Dios, sabiendo que Él es el todo y yo soy la nada, que lo necesito de verdad en cada momento. Entonces, ¿cómo formas de identificarlo, ese orgullo, esa soberbia? Dice, la búsqueda desordenada de estima. O sea, si tengo esto, ahí está, estoy enfermo de esto. Cuando tengo una búsqueda desordenada de estima, de los honores, de consideración y de alabanzas de los demás, ¿sí? Como cuando mendigamos, como que anhelamos eso, y lo que hablaba el otro día de los likes, ¿no? El mundo vive ahora eso,
buscando desordenadamente la estima de los demás, la alabanza de los demás. Eso es soberbia, es orgullo, ¿sí? Como gente que católica no hace sino publicar fotos de sí mismos y lo disfrazan con alguna cosa supuestamente buena, con alguna cosa de Dios, con alguna frase, alguna cosa, pero lo pone con la foto de sí mismo, o gente que se la pasa hablando de sí mismo, etc. Eso está demostrando que esa persona es muy orgullosa y muy soberbia. Estar mostrándose fotos de sí mismo. O más bien, o puede ser otra cosa, no siempre es así, puede ser que tienes necesidades, sí, de ser amado, o se siente muy bonito, muy bonita, ¿no? Pero el que se cree muy bonito es porque sí, es orgullo. También exagera sus cualidades, sus méritos, sus talentos y desconoce o quiere ignorar todo lo que le rebaja o disminuye y vive fuera de la verdad. Lo mejor es uno evitar hablar de sí mismo, a no ser que sea de su testimonio para exaltar a Dios, para darle gloria a Dios. Es que Dios hizo esto en mí, es que yo era así y contar uno su historia. Es diferente en un ambiente de eso, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Pero el resto es mejor uno no hablar de sí mismo, mucho menos de sus cualidades, de sus méritos, que yo hice o que yo sé hacer tal cosa, que yo estudié en otro lado. Como si uno dijera, es que sí ve que yo soy un duro. Imagínense, cuando uno hace eso está haciendo el ridículo. Y está demostrando que es una persona muy, muy vacía por dentro, que necesita como que alguien le diga, sí, yo, o sea, como que le dijera, sí, tú eres eso, tú eres excelente, tú eres maravilloso, te alabo, te admiro. Entonces es porque cuando se caen todo ese tipo de cosas, no solo demuestra orgullo y soberbia, sino como ausencia de Dios, como falta de no estar uno dejándose amar de Dios. ¿Para qué voy a estar mendigando el pequeñísimo amor miserable de las criaturas? Si hay un Dios que es un manantial de amor infinito que está derramando borbotones de amor para mí. Entonces eso, que el que es rico, ¿para qué va a mendigar? El que tiene todo, ¿para qué va a ir a mendigar una nada? El que está lleno de amor divino no le hace falta el amor humano. El que es amigo de Jesús no busca ni le hacen falta las amistades terrenas. Y no estoy diciendo con eso que sea malo tener amigos o que es algo inútil, ¿no? Por algo la palabra de Dios dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Pero estoy diciendo que no le hace falta. Si tiene amigos, bien, la berraquera, bendito sea Dios, chéverísimo, y ojalá amigos en Dios, qué bonito. Pero si no los tiene, no sufre por eso, ni se acongoja por eso, o le bastan pocos amigos, ¿sí? Es mejor uno tener pocos amigos que sean buenos amigos, amistades en Dios, de mutua ayuda, de pasar momentos también de más que de diversión o como de mutua recreación, porque se puede volver una idolatría. Es una amistad de apoyo y de enriquecimiento mutuo, ¿sí? Y aprender el uno del otro, en fin. Y además que en eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque hoy en día, eso hablaba con alguien estos días que me hablaba me preguntaba algo sobre los sacerdotes cuando hay como mucha familiaridad con personas, con familias y eso. Sobre todo en ese caso de los sacerdotes es muy peligroso, pero en general la iglesia siempre ha hablado de eso, evitar la familiaridad excesiva. O sea, esas amistades que ya se vuelven lo que se llama compinchería, el compinche, ¿no? Como se dice vulgarmente, uña y mugre. ¿Sí? O mi llave, o sea, la llave que uno tiene que andar siempre con la llave que no se queda por fuera de la casa, ¿no? Entonces, no sé en otros países, pero aquí en Colombia, cierto tipo de personas le dicen a los amigos llave, mi llave. ¿Qué hubo llavería? No sé qué. Sí, los que van así como medio ñeritos. Entonces, eso no, o sea, la familiaridad excesiva es mala, porque se presta para el pecado, obviamente, para yo poner más mi confianza en una persona que en Dios, poner mi contento más en X o Y persona que en Dios, estar como con apoyos humanos. El Señor habla de eso, Él no le gusta que nosotros tengamos apoyos humanos, porque Él quiere que nosotros nos apoyemos en Él, descansemos en Él,
Él quiere que nosotros confiemos solo en Él, ¿sí? Porque es Dios, Él es la roca. ¿Y por qué? Porque es un egoísta, no, porque Él sabe que solo Él es Dios, o sea, Él es el que no falla, ¿sí? Él es el que nos va a dar todo lo que nos hace falta de verdad, no las criaturas. Otra cosa, el que está lleno de Dios se siente en la capacidad de dar, no de recibir. Esas son palabras del mismo Jesús. Si yo soy amigo del Señor, estoy en la capacidad de dar, porque estoy lleno. Entonces no me hace falta, vuelvo y repito, estar mendigando amores humanos o estimas humanas. Si lo hago, entonces hay orgullo, porque quiero eso, sentirme importante ante los demás, o sentirme superior a los demás, o sentir que los demás me necesitan. Todo eso es orgullo. Otra cosa para detectar si soy un orgulloso: esa persona se pone por encima de sus prójimos, exagerando sus debilidades, lagunas y defectos, demostrándoles desprecio. Entonces, mire, mientras exagera lo bueno que él tiene, exagera en los demás lo malo que tienen. Lo contrario, pasa muchísimo, muchísimo. En la mujer, ese orgullo se traduce en vanidad y deseo de ser mirada y admirada, de llamar la atención. Oculta todo lo que puede opacarla, se avergüenza a veces de sus padres o parientes y miente para atraer la consideración de los demás. Llega a mentir con tal de que los demás no lo desprecien o no lo critiquen. Entonces, ¿cuánto no pasa esto en el mundo? En las mujeres, como muchas se visten de tal manera que sean miradas y admiradas, ¿sí? Y pintadas, maquilladas exageradamente, en fin. Y eso es, sí, vacíos de Dios también, vacíos de amor, como digo, o almas heridas. Pero en el fondo es orgullo, querer llamar la atención. Vivimos en un mundo inmerso en eso, en la vanidad y en el orgullo. El remedio, pues, es vivir la doctrina y el ejemplo de Jesús y de María, que en sus vidas todo es verdad, sencillez y sinceridad. Hermosas cualidades que nosotros debemos mirar que tanto las tenemos, y si no, a luchar por adquirirlas. Vivir siempre en la verdad. ¿Qué nos puede ayudar a vivir en la verdad? A hacer que nuestra vida sea verdad, a imitar esa vida de Jesús y de María, que en todo era verdad. Decir siempre la verdad. Ese es un buen ejercicio. Que uno pueda decir: hace muchos años no digo una mentira. Es que ¿para qué? El mentiroso siempre es descubierto. Cuando llega la verdad, inmediatamente fulmina, acaba, destruye la mentira. Y lo triste y lo preocupante, hermanos, es que hoy en día muchos, la sociedad en general, vive inmersa en la mentira, en una mentira. Por eso cree tan fácil tantas mentiras, ¿no? Hasta el punto de que se están inyectando una mentira por sus venas, podría decir yo. Viven en la mentira circula por sus venas. Entonces están viviendo ¿en qué? En el demonio. El demonio es la mentira, le encanta la mentira. Dice la palabra de Dios: los mentirosos, todos los que aman y viven en la mentira, no entrarán al reino de los cielos. Ser sinceros con Dios, con uno mismo. ¿Para qué voy a vivir yo como si Dios no viera ciertas miserias que hay en mis, ciertos pecados, malos hábitos, cosas que hay allá que avergüenzan, ¿no? El Señor las sabe. Entonces yo, en oración, así yo sepa que Él sabe, y en la confesión, ¿no? Ante un director espiritual o en la confesión, yo sacar todo. Pero también en momentos de intimidad con el Señor, eso es bueno. Señor, tú sabes que yo soy esto, que me gusta esto, que tengo esto, que esto me hace sufrir. Abrirle el alma a Dios, eso es muy bueno. O sea, que Él vea que yo confío en Él, ¿sí? Que Él vea que yo quiero caminar sinceramente ante Él, ¿sí? Que Él vea que yo sé que Él sabe lo que yo tengo, ¿sí? Lo que a mí me pasa, yo sé que Él sabe. Entonces Él quiere eso, que yo le demuestre eso. Yo ya sé que Él sabe. Entonces por eso vivo, es como vivir abierto, ¿no? Abierto a Él, con mi alma totalmente transparente ante Él. Así en mí aún hayan manchas, pero mi intención es esa. Señor, aquí estoy, tú me conoces.
sabes que yo, por ejemplo, en un momento le decía al Señor un día, Señor, no confíes en mí, no te fíes de mí, le decía yo al Señor, tú sabes que yo sé que yo puedo confiar en ti, pero tú en mí no confíes porque en cualquier momento te puedo traicionar. ¿Qué le quería decir yo con eso al Señor? O sea, que me sostuviera, que no me deje solo, que no me quite su gracia ni un instante, sino Él sabe que le voy a fallar, ¿sí? Y que no me ponga pruebas o tentaciones que me van a superar, que Él sabe que voy a caer, ¿sí? Y que no confíe tanto en, o sea, como también yo le decía eso, para expresarle a Él en toda esta misión tan comprometedora, tan santa que Él me inspiró y que me puso adelante, que esta misión no dependa de mí y que los frutos, la fecundidad de esta misión no dependa de mí. Entonces por eso le decía yo eso al Señor, no confíes en mí, porque es como decirle, no, esto tiene que depender es de ti, porque si dependiera de mí, pues yo la estropeo, la daño, ¿sí? O si depende de mi fidelidad, de mi santidad, pues imagínese. Y tal vez por eso no ha crecido lo suficiente esta misión, por lo que pues yo no soy ningún santo, pero ahí sigue y solo Dios sabe, porque como dependes más de Él, dependes en un 95% de Él, diría yo. Entonces, otro dice, él exige simplicidad de niños ante las maneras pretenciosas del mundo. Por eso dice el Evangelio, en el que no se hace como niño. Simplicidad de niños. En el mundo esa simplicidad se ha perdido muchísimo. Ese ser transparente, ser abierto, ¿no? ¿Sí? Esconder, marrullas, mentiras, fingimientos, máscaras, intereses personales por todo lado, corrupción por todo lado. Pero se ha perdido la simplicidad y la inocencia. Lo que hay es lo contrario. Por eso el hombre ya no vive una vida simple, sencilla, sino enmarañada totalmente, complicadísima, hasta el punto de que la gente está enferma, de estrés, de angustia, de ansiedad, de problemas, de deudas, y cada vez peor, ¿no? Cada vez un mundo más enmarañado, más engañado y entretenido, y la gente pensando que la verdad que era esto aquí. Debemos tener como nuestro mayor honor en este mundo ser desconocidos por los hombres, así como la mayor desgracia el ser exaltados y ensalzados por ellos. Ay, eso. Todo lo contrario. O sea, ahí vemos cómo el mundo vive en la mentira, porque en el mundo se piensa es que los que son exaltados, ensalzados, los que tienen millones y millones de seguidores, en fin, los ricos, etcétera, los amigos del mundo, los que son aplaudidos por el mundo, eso es la berraquera, ¿sí? O sea, se envidia eso, se admira eso, como lo que escuchaba por ahí, que no sé, muchos jóvenes ahora quieren ser disque raperos, es una porquería, una música de basura, de degradación, una música de destrucción, de violencia, que musicalmente además es muy mal hecha y es muy mediocre, no tiene nada de arte ni de buen gusto, pero eso está ahorita muy de moda. Algunas tendrán buenos mensajes y hay rap cristiano y no sé qué, pero a mí personalmente me parece horrible esa música, me marea, me estresa hartísimo, o sea, me ofusca inmediatamente, como lo que es el rap y el reggaetón no me los paso, no he dicho ni un minuto. Y decía que muchos querían raperos porque eso que da plata, ¿sí? Y entonces a propósito de eso vi una noticia de un desgraciado, disculpen la expresión, pero esa es la verdad, rapero esto satánico, que hizo un concierto ofrecido a Satanás y todo con cultos satánicos, y 100 personas se murieron en ese concierto, porque el fin de ese concierto era ofrecerle víctimas a los dioses, dicen ellos, a los demonios. ¿Y sabe cómo los mataron? Parece ser, ¿no? Yo no lo puedo asegurar, pero es lo más seguro y tiene mucha lógica. Haciendo ya con ellos un experimento, o sea, empezando a ejecutar lo que pueden hacer con la tecnología que tienen ahora, con las ondas. Ustedes han escuchado mucho de esto, ¿no? La tecnología, con la nanotecnología, o sea, lo que ya se metieron, ¿sí? Por las venas,
lo que ya les está circulando por las venas, estos metales livianos como el grafeno, junto con las ondas, a formar coágulos o no sé qué, allá adentro, el cabezo es que les da paros cardíacos o trombos yo no sé dónde, pero ahí quedan fulminados, y muchachos. Entonces claro, que mejor para el demonio que le lleven gentecita rápido que es tan pecado mortal, almas para el infierno. Entonces entrando al concierto, en la entrada una boca así, una cara horrible con una boca, y decía, nos vemos al otro lado. Y el tipo el negro inmundo, mientras estaba en el concierto, mientras canta decía, muertos, muertos. Y se sabe que es una pareja, él y la mujer son satánicos, horrible. Entonces, ¿por qué cuento esto? Para que nos demos cuenta el grado de maldad. A mí me sorprendió mucho esa noticia porque me parece que la maldad ya está llegando a extremos, o sea, a excesos. Cosa horrible, impresionante. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué estaba hablando de eso? Por eso, porque ese personaje tan siniestro viene a ser un ídolo para mucha gente y lo exaltan y lo siguen y quién sabe cuánto habrán pagado para entrar allá y morirse allá. Entonces vemos cómo es un mundo cada vez más siniestro, cada vez más digno de ser pisoteado bajo nuestros pies. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces no nos apeguemos a él ni caigamos en el engaño de tanta gente ignorante y miserablemente engañada que está allá corriendo y haciendo fila para que los maten rápido, pero ellos piensan que están haciendo filas para tener más añitos de vida en este mundo, porque aman este mundo o aman su vida en este mundo. Nosotros debemos despreciar nuestra vida en este mundo y no son palabras mías, es el Evangelio, está en la imitación de Cristo también. El que no se desprecia a sí mismo, y en otras versiones más fuertes dice el que no se odia a sí mismo, y en otras dice el que no se pospone a sí mismo, en fin, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Y qué quiere el Señor aquí? Hacernos dignos de Él. Sin desaliento y sin desfallecer, trabajar por la cristianización más profunda de nuestras convicciones y de nuestra vida. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá, hermano. Que la verdad llegue a nuestro ser más profundo, a nuestras entrañas, para que formen nosotros convicciones. Las convicciones es algo muy importante y eso no se lo enseñan uno en el colegio ni en la universidad. ¿De qué estás convencido tú? Yo quiero convencerte de algo. ¿Sí? Entonces ya estamos convencidos de verdad. Yo te pregunto a ti, ¿Jesús ya te convenció? ¿Estás convencido de que Él te ama? ¿Estás convencido de que Él está vivo? Pero de verdad, o sea, esas convicciones, ¿a qué te llevan? Las convicciones tienen que transformarse en decisiones y las decisiones se convierten, eso yo lo repito mucho porque como es varias palabras, a la gente se le olvida, pero tenemos que tenerlo todos claro en la memoria para poderlo vivir. Las convicciones vienen de esas verdades que yo creo, que no solo las debo tener aquí, sino vivirlas, o sea, bajarlas al corazón y a las obras y a las palabras. Que haya esa unidad trinitaria entre lo que yo sé, entre lo que yo siento y lo que yo hago y digo, entre lo que yo vivo. Entonces las convicciones vienen de esas verdades, ¿sí? Que me convencieron. Entonces yo tomo decisiones y esas decisiones se me convierten a mí en hábitos y esos hábitos se convierten en virtudes y todo eso se convierte en mí en una actitud o en actitudes de vida, o sea, es mi actitud continua. Entonces el que está convencido tiene convicciones, esa convicción tiene que llevarme a mí a una actitud. ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? Entonces muchos tienen, como decía el otro día, actitud de turistas, ¿sí? Tienen que vinieron aquí a turistear, a conocer, a descubrir, a pasarla rico, a pasear. Muchos viven así ahora. Incluso ahorita aquí en YouTube hay muchos turistas de estos que ese es su canal, mostrar sus paseos, ¿sí? Para entretener a la gente. Esos videos si no los vetan ni los persiguen porque el objetivo de esto es que la gente esté entretenida, precisamente para poderla manejar más fácil. Pero cuando hay unos que llaman a la conciencia y despiertan, que quieren como enseñar la verdad, eso sí, los van
mirando a ver cómo lo restringe, ¿no? El caso es que nosotros debemos llegar a generar qué actitud. Y yo ya les había hablado de esto, la actitud de estar amando a Dios. Esa es la actitud. La actitud de estar atentos a qué quiere Dios de mí. La actitud de estar sirviendo y amando a los demás. Esas son actitudes que me van a santificar. Pero no puedo llegar a generar esas actitudes sin lo anterior. Convicciones, decisiones, hábitos, virtudes. Ahora vamos a la palabra de Dios. Y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Entonces ahí vemos en acción el orgullo de los fariseos, la soberbia de los fariseos. ¿Quién es? No es de los nuestros, ¿sí? ¿Qué nos va a venir a enseñar a nosotros? ¿Ah? Impresionante. ¿Y cuánto no pasa eso? Como desprecian a los pequeños, a los ignorantes. Y por eso el Señor, y más adelante nos lo va a decir en los libros de cielo, a Él le tocó y siempre rodearse de los pequeños, de los humildes, de los sencillos, de gente sin estudios como yo, gente ignorante, pobres, enfermos, paralíticos. Esos eran sus amigos y sus seguidores, los pescadores, sus mayores seguidores, apóstoles. Los hizo, Él mismo los formó y los convirtió, imagínense, los santos apóstoles. Pero hoy en día invitan a alguien a una charla y todos los títulos que tiene. Si no tiene títulos no es nadie en el que vamos a escuchar a ese pobre imbécil, a ese pobre ignorante que nos va a venir a enseñar a nosotros. Ese sí es un don nadie, ¿sí? Entonces primero tienen que decir todos los títulos, todo lo que ha hecho, todo, o sea, quién es ante el mundo, en el mundo, pues esa persona, a ver si le creemos. Pues resulta que Dios va a humillar a los soberbios de este mundo y les va a hablar a través de esos profetas, de gente sencilla, como un Juan Bautista, qué estudios tenía o qué cosas humanas tenía, si era rico, si era millonario, qué, nada, pobre, harapiento, ignorante. No era del club de los fariseos. A los ojos del mundo era alguien despreciable. Lo mismo que el mismo Jesús, un hijo del carpintero. El carpintero él también, imagínense. ¿Qué nos va a venir a nosotros a enseñar un carpintero? Entonces miremos si nosotros somos orgullosos también en eso. Si nos gusta, y soberbios. Cuando nos gusta es escuchar, sí, o rodearnos, o codearnos, como se dice con los de la crema innata, o cuando yo busco, por ejemplo, una forma yo creo que de orgullo también es cuando uno va a una misa buscando es cuál sacerdote habla más bonito, ¿sí? O cuál es el más famoso, cuál es el que más gente mueve. Y no voy es por Jesús. Estoy buscándome el yo, estoy buscando la autocomplacencia. Vosotros sabéis que entre los paganos los jefes les hacen sentir su dominio y los grandes su poder. No será así entre vosotros. Pero devolviéndome un poco a esto, me pone como el Espíritu Santo que aquí falta decir algo a esta lectura. También el orgulloso cree que ya sabe, que ya conoce. Entonces mire, estos creían que ya sabían quién era Jesús. Tenaz eso, tenaz. Entonces cuando yo creo que ya conozco a alguien o que ya sé algo, pues ese creer que ya sé, entonces me formo un muro que me impide conocer en verdad. Es lo que le pasa a la gente con Dios. Creen que ya conocen a Dios, o que ya se conocen a sí mismos, o que ya conocen a fulanito o sutanito. El otro día yo hablaba de eso. Con la familia nos pasa eso muchísimo. ¿Cuántas veces nuestros papás, nuestros hermanos creen que ya nos conocen? O nosotros podemos creer eso. Con los esposos, yo creo que ya conozco a mi esposa, o mi esposa cree que ya me conoce a mí. Ojo con eso. Porque con ese yo creer que ya conozco, entonces estoy privándome de llegarlo a conocer en verdad. Pónganle lógica. No, yo como ya conozco, entonces ya no tengo la actitud precisamente de conocer, de descubrir, de ir más allá, de escuchar a esa persona. Entonces tenaz que eso nos pase con el mismo Dios.
y muy peligroso, lo que ya yo tanto hablo ahorita con tanta información. Pareciera que la gente cree que ya conoce a Dios, entonces la pasas en curiosidades y en otras cosas, noticias de última hora, no sé qué, en vez de estar formándose, conociendo a Dios, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros acá. Es lo más vital, lo más importante y lo más interesante, lo más eficaz, lo más enriquecedor. Lo más vital que podemos hacer es conocer a Dios, conocerte a ti. No me canso de repetir esa cita, Juan 17. Conocerte a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. Esto es la vida eterna, imagínense, el conocimiento de Él. Y la gente perdiendo el tiempo en conocer otras cosas, en descubrir otras cosas, porque hace Dios, que es un mar infinito, creen que ya lo conocieron, porque piensan que eso no les interesa en verdad. Porque tal vez hay algo en ellos que les da miedo de decir, si yo me meto más a conocerlo, voy a tener que morir a mi yo. Eso es lo que no quieren en el fondo. Entonces, como quieren seguir en su yo, entonces sigan escuchando tanta pendejada o cosas buenas, interesantes, pero no es suficiente. Lo que decía el otro día, son temas limitados que ya. Además hay tiempo para todo, ¿no? Lo que dice el Señor, hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Si yo puedo escuchar ciertas cosas de la iglesia, los últimos tiempos, que están haciendo los enemigos, que hay de lo del anticristo, que lo del gran aviso, que ese tipo de cosas, sobre lo de la bacteria esta, en fin, pero no quedarme ahí, no solo eso, porque hay gente que pareciera que solo eso, y por ahí es rezar y rezar y rezar y rezar, pero es que a Dios no se le conoce solo rezando y rezando, y no quiero decir, oh, Dios me libre de decir que rezar es malo, obviamente, eso es protestante decir eso, obviamente que rezar es muy bueno, y hay que rezar todos los días el rosario. Yo rezo todos los días el rosario, la coronilla de la misericordia, hago varias coronillas, en fin. No quiere decir que es eso. Pero la oración mental, la meditación, leer los libros de cielo, ¿sí? Escuchar a Jesús, aprender a escuchar al Señor, no solo pedirle y no solo rezar, sino escucharlo a Él. En fin, son muchas cosas, ¿sí? Entonces yo no puedo caer en el orgullo de pensar que es que yo ya lo conozco, ya con esto basta, yo ya sé eso. Gravísimo es lo que le pasó a los fariseos. Creyeron que ya sabían quién era Él. ¿No es este el hijo del carpintero? Ya lo conocemos. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Entonces no se dieron la oportunidad de conocer nada más y nada menos que al hermosísimo, que al infinito, que al divino Jesucristo. Imagínense. Qué pérdida tan grande por orgullosos, pudiendo haberlo conocido. Decir, un humilde hubiera dicho, oye, qué personaje tan interesante, yo voy a ir a preguntarle, yo quiero ir a tocarlo, yo quiero ir a conocerlo, ¿sí? Yo me voy a hacer un seguidor de él. El otro, el joven rico, sí, tenía esa intención, maestro, tal, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Pero ahí estaba el orgullo que dan las riquezas, y le impidió. Era bueno. Entonces mire que eso es muy interesante. El Señor le dijo, que el primero le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Entonces le dice, cumple los mandamientos, le dice el Señor, y él dice, todo eso lo cumplo desde mi juventud. Imagínense, ¿quién de nosotros puede decir eso? Era un santo, era muy buena persona, era un excelente judío, cumplidor de la ley. Entonces el Señor le dice, entonces lo que tú quieres es ser perfecto. Eso es muy interesante. Entonces si tú quieres, lo que quieres es algo más, o sea, tú quieres, no, es la vida eterna, tú quieres la santidad, no solo salvarte, le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Le dice, entonces lo que tú quieres es ser perfecto, es algo más, no solo salvarme, sino ser santo, ser uno con Jesús. Entonces le dice, entonces ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿sí? Entonces nosotros eso, tenemos que no solo ganar la vida eterna, sino ser santos. Y no ser solo santos, sino santos de santidad divina, ahora, con todo lo de Luisa Picarret. Llegar al tercer día, llegar a la divina, a vivir en el reino de la divina voluntad. Entonces, ahí sí, dejar para empezar eso, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Señor, yo soy nada, no puedo nada. Si tú me sueltas, no puedo ni siquiera cumplir tus mandamientos. Soy malo. Por mí mismo soy malo. Porque es que ese es el problema, nosotros somos menos que nada, porque la nada no ofende a Dios, la nada no es el pecado, y en nosotros sí tendemos a estar por debajo de la nada por si no es por Dios, ¿no? Con Él
no solo nada, sino mucho, hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que llegar a ser, hijos de Dios, es un todo. Ser un verdadero hijo de Dios es ser un todo, es ser uno con Dios, ser un pequeño Dios, digámoslo así. Pero eso es posible con Él, o sea, ¿sí me entienden? Con Dios todos somos. Con Dios todos somos, todo podemos y todo lo logramos y todo lo tenemos. Pero sin Él, menos que nada. Malos, oscuridad, tinieblas, infierno, demonio. Sin Él nada. Por eso que decían los santos, eso, con Cristo todo, sin Él nada. Santa Teresita dijo, ¿cómo es que ella dice? Dice, si no está Jesús, ahí no hay nada, o sea, si no es con Cristo, nada. Algo así decía ella también. Mateo 20, 27 al 28, vosotros sabéis que entre los paganos los jefes les hacen sentir su dominio y los grandes su poder. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande debe hacerse vuestro siervo, y el que quiera ser el primero debe hacerse vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Tremendo. Tremendo, porque es todo lo contrario al mundo. Aquí los grandes, ¿qué? A dominar, a mandar, no a servir, todo lo contrario, a estafar, a robar, a exigir, y cada vez esto va a ser peor, ¿no? Los gobernantes de estos tiempos son verdaderos demonios encarnados, dice el Señor, vestiduras de demonios. En cambio, ¿cómo es Cristo Rey? Él sí nos pide, y dicen en el llamado, que está en los libros de cielo, donde dice el llamado del Rey Divino al reino de su divina voluntad, Él dice eso: no soy como los reyes de este mundo que vienen a exigir tributos, ¿sí? Y a oprimir, algo así dice el Señor. No, yo sí vengo a pedirles, pero sus miserias, lo que los hace infelices, lo que los atormenta, para liberarlos de todo eso y darles a cambio mis bienes, ¿sí? Él nos pide eso, o sea, dame tu pecado, tu miseria, de tu voluntad humana, porque es que la voluntad humana, que es lo que Él más nos pide, esa voluntad humana es lo que nos tiene fregados, lo que nos tiene mal, esa libertad humana mal usada. Esa voluntad humana, si yo se la entrego a Dios, se vuelve mi mejor amiga y me lleva a la gloria eterna. Pero esa voluntad humana, si no se la entrego a Él y yo la sigo, ¿sí? Entiendan eso que estoy diciendo, que es clave en este proceso, es súper importante esto, es lo esencial, mejor dicho. Si yo le entrego mi libre albedrío a Dios, esa es la verdadera libertad, ¿sí? Y empiezo a estar en el orden para el cual fui creado, con un fin divino, supremo, santo. Pero si no se la entrego, entonces voy a caer en estupideces como las que caen ahora muchos, que piensan en lo contrario, que ese Dios nos oprime, nos esclaviza, el Dios Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces que el verdadero Dios es Satanás, que ese sí nos trae libertad, ¿sí? Como piensan estos pobres Illuminatis y masones que gobiernan este mundo de tinieblas, que gente tan extraviada en la vida, me dan lástima, pero son los dueños de este mundo, imagínense. Pero a mí me dan lástima, y a Dios también dan lástima, ¿sí? Porque lo que se espera, imagínense, trabajando incansablemente durante siglos para hacer aquí de esto un paraíso artificial para ellos, de placer y de pecado, y viviendo entre lujos y pompas, todo artificial, y lo que les va a tocar en suerte por la eternidad son unas cavernas en el infierno. Imagínense, qué comodidad va a haber allá, qué riqueza, qué felicidad es esa. Por eso hay que dormir. Lo que les voy a decir, el Espíritu Santo me lo pone en estos momentos, y lo pensé esta mañana cuando hacía mis oraciones. Yo estoy haciendo hace días una novena muy bonita que se llama Nuestra Señora de la Conversión, Nuestra Señora y Madre de la Conversión. Hermosa esa novena, voy a ver si la difundo, se la recomiendo. Y ahí hay una oración en que, bueno, se ora por mi conversión, la de mis seres queridos, especialmente los más alejados, y hay una parte en que dice a la Virgencita: y también te suplico por, y hay unos puntos suspensivos, para que los hagas merecedores, o lo hagas merecedor de la misericordia eterna y de la vida eterna, algo así dice esa oración. Entonces ahí el Espíritu Santo me ha puesto a orar, y me he dado cuenta cómo el demonio le enfurece que se haga eso.
y es orar por la conversión de los pecadores por los que nadie ora. ¿Y por qué la Virgen en Fátima, hermanos, dijo que muchas almas se pierden porque no hay muchos, dice, muchos pecadores se pierden, o sea, se condenan para siempre en el infierno? Es que eso es gravísimo, eso es el cáliz más amargo, ese es el cáliz de amargura del Señor. Él tiene muchos cáliz de amargura, pero ese es su cáliz más amargo, obviamente, que las almas se condenen, porque como él mismo lo dice, yo amo un alma por cuanto amo a todas, o sea, con un amor infinito a cada alma. Entonces, muchos se pierden porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Entonces, orar por la conversión de los Illuminatis, de los masones, de los guerrilleros, de los satánicos, de las prostitutas, de los homosexuales, de los travestis, de los drogadictos, de los alcohólicos, de los indigentes. ¿Ustedes oran por toda esa gente? Pues si lo han hecho eso, hay que hacerlo diario, hermanos, a diario. Y con cada oración que yo haga por esas almas, algo hace el Señor en esa economía divina a través de la Virgen, de sus santos ángeles. Por esa oración puede ser que convierta a muchos, o a uno, o a 1000, así sea uno por cada vez que haga esa oración, o puede convertir muchos. Maravilloso. Derrama una gracia de arrepentimiento, de conversión. ¿Usted se imagina que usted pueda ayudar a la conversión de un masón, de un satánico, de una prostituta, de la gente que le está trabajando a Satanás, de la gente que está trabajando en el mundo de la pornografía, de las armas, de la droga, de tantas porquerías? Importantísimo orar por los hechiceros, los brujos, importantísimo, para que se conviertan. Y que eso, y orar por ellos, que así el Señor los tenga, que eso, que ¿cómo es la mejor? Bendícelos, Señor, y ¿sabe qué es que Dios los bendiga? Que les mande cruces, que los haga sufrir aquí, rápido ya, que los haga sufrir aquí, para que se salven eternamente. Pero como lo he dicho varias veces, si Dios los deja tranquilitos, es el peor castigo para la gente. Lo peor que nos puede pasar, a ti y a mí y a ellos, es que Dios nos deje tranquilitos, sin cruz. Pásala rico acá, que aquí a este lado arreglamos cuentas, aquí a este lado te castigo. Es lo peor que nos puede pasar, hermano. Es lo peor que nos puede pasar, porque al otro lado no hay misericordia, ya no hay tiempo de perdón. Lo que fue, para siempre. Lo que les decía el otro día, lo repito, como el que vive como pecador, muere como pecador. Entonces se necesita una gracia urgente ya, porque además vienen en los años que vienen, ustedes ya lo saben y yo lo sé, lo que va a haber es millones de muertos. Entonces, en este poquito de tiempo que nos queda de misericordia, es urgente orar por la conversión de los pecadores, de los malos, de los más malos. Es urgente, porque les queda muy poco tiempo para arrepentirse. Y si no lo hacen, para siempre al infierno, hermanos. ¿Se imaginan eso? Espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo, que es el Señor, que nos pide eso, y no solo orar, a sacrificios, ¿sí? Y a propósito de eso, antes de que se me olvide, los que no estuvieron en la anterior charla, lunes, dejamos esa práctica, a un ayuno de un día, y las mujeres, dice ahí en el libro, dice en su closet, mirar qué ropa es como indigna de una consagrada a Jesús por María, como ropa indecente y eso, que usaban antes, no sé, o pantalones apretados, lo que sea, y botar todo eso, no regalárselo a otra persona, porque entonces ¿qué se está haciendo? Sino botarlo o quemarlo. Y para los hombres, mirar a las mujeres con pureza, pedirle a la Virgen esa gracia de mirar a las mujeres con pureza, y un ayuno. El ayuno, para los que no lo saben, entonces es a pan y agua durante todo el día, o sea, comida, almuerzo, desayuno, almuerzo y comida, pan y agua. O si tengo hambre puedo comer un pan con agua, o para los que les queda muy difícil así, al menos abstenerse de una comida al día. Entonces no desayunar o no almorzar o no comer, o comer algo muy liviano, ¿sí? Lo que me quede, lo que el Señor me permita hacer, para que no se, antes de que se me olvide. Esa es la práctica para esta semana. Entonces seguimos. Eso lo seguiremos hablando, ¿no? Lo que estaba diciendo ahora, que es súper importante. Entonces sí, en los próximos años van a morir, si no es por la guerra, si no es por el pinchazo, si no es por terremotos y todo eso, por lo que sea, van a morir millones y millones de personas.
antes de la venida de nuestro Señor. Eso está escrito. O sea, pero muchísima gente. Entonces imagínense, si mueren así estando en pecado mortal. Por eso es urgente lo del gran aviso. Pero nosotros con esos actos de amor, con esas oraciones podemos ir como preparándolos, como que el Señor, esos son actos en la divina voluntad. Si yo hago esas oraciones en la divina voluntad, se multiplican al infinito. ¿Y sirven para qué? Es para eso, porque el Señor se vaya abriendo camino en las conciencias, vaya ablandando los corazones, vaya preparando las circunstancias a través de las cuales va por fin como a coger esa alma, a conquistarla. ¿Sí? Porque hay muchas almas eso, que toda su vida ha sido una rebeldía, un esconderse del amor de Dios, un hundirse en este mundo, como hablábamos, creo que fue la última clase, a difundirse, ¿sí? El alma se difunde, entonces almas difundidas en todo lo mundano. Entonces, ¿a qué horas Dios? Entonces nosotros podemos ayudar a eso, a ir como que Dios tenga. Es que para los que no me lo han escuchado, yo ya lo había explicado en la misión. Es muy importante eso. El cielo puede hacer y quiere hacer grandes cosas en la tierra, pero necesita de la materia prima que le ofrecemos desde la tierra. Es una cuestión del misterio del amor y la justicia. Es una cuestión de justicia. Sí, Dios no puede hacer muchas cosas si el mismo hombre no le abre puertas. Entonces, con esos actos en la divina voluntad es como que yo le abro puertas a Dios o al cielo para que entre aquí en la tierra, esta dimensión del tiempo, que es lo que también hacen los malos. Le abren puertas es a los demonios. Por eso hablaba de la conversión de los brujos y hechiceros y brujas. Toda esa gente con sus conjuros y porquerías que botan por la boca y cosas que hacen, le abren puertas aquí a los demonios para que entren a destruir personas, a atar personas, a dañar matrimonios, en fin, a conjurar lugares, porquerías del mal. Entonces nosotros podemos hacer es lo contrario, abrirle puertas al cielo para que entre a traer luz, amor, salvación, paz. Pero ellos no pueden hacer muchas cosas por eso, porque falta esa materia prima que se les envía desde la tierra. Por algo la Virgen ha dicho y el Señor ha dicho eso. O sea, que requiere. O sea, si ustedes no hacen, ¿por qué será que el cielo viene pidiendo tanto eso? Ayuno, penitencia, oración, mucha oración. Rezar el rosario como si lo necesitaran para algo, claro. Necesitan nuestros pequeños actos para hacer grandes cosas. Las cosas grandes las hace Dios, las pequeñitas las podemos hacer nosotros y las tenemos a la mano todos los días. Son cosas pequeñas. Rezar el rosario es algo sencillo, es algo pequeño, una Ave María es algo pequeño. Todo eso son cosas pequeñas que en esa dimensión sobrenatural se vuelven inmensas, importantes, divinas. Y a través de esos actos, en el cielo, eso se llama esa economía divina, dice el Señor. Comercio divino. Sube, el Señor lo transforma en otras cosas más grandes y las derrama sobre las criaturas. Y lo que decía, todo el tiempo hay una lluvia de gracias, pero muchos ponen paraguas. Entonces esa lluvia de gracias nosotros la podemos hacer que sea más fuerte. Y lo que tiene que venir ahorita, hermanos, así como viene una tormenta de maldad, una tormenta, un aguacero inmenso, una lluvia superabundante de gracias, de amor, de luz. Y nosotros podemos ayudar a eso. Por eso es tan importante esta consagración, este pequeño grupo, porque es para formar almas que pueden, esos misioneros de la divina voluntad, como se llama este canal, hermanos, es para almas que pueden ser gigantes en los planes de Dios. Ojalá lo entiendan. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Mateo 6. Eso sí es evidente ahí, ¿no? El ejemplo del orgullo y la soberbia. Quiero hacer una obra, pero que... Entonces es muy hermoso cuando nosotros, aprendiendo todo esto de la divina voluntad, que es la mejor imitación de Jesús y de María, la más perfecta, antes empiezo como a hallarle más gusto y más sentido a mi vida interior que a todo lo exterior, ¿sí? Entonces hago obras ocultas y sé que son más valiosas para Dios que si yo hiciera 1000 cosas aquí afuera. Entonces aprovecho que mi vida interior
está todo el tiempo, o sea, todo el tiempo nosotros estamos vivos en el alma, pero estamos mucho tiempo dormidos, porque vivimos es en los sentidos, lo que tantas veces les he explicado. Entonces por eso los misioneros de la divina voluntad, como he tratado de que lo entiendan, son de tiempo completo, porque Dios aprovecha toda su vida, todos sus actos, aún mientras duermen, sus latidos, sus respiros, el circular de su sangre, se transforma en luz. Entonces es una forma también de hacer apostolado heroicamente y humildemente, porque no hay aplausos, no hay reconocimientos humanos, no hay alabanzas, ¿sí? Todo es entre Dios y el alma, hermosísimo, como era la vida de la Santísima Virgen María, o donde dice que a la Virgen la aplaudieron, que ella es la Madre de Dios, hay que seguirla, venerémosla, supremamente humilde, oculta, amante de la vida oculta, siendo la reina del universo, como dice el Señor, que todo dependía de ella, que prácticamente hasta el sol le pedía permiso a ella, unas cosas impresionantes dicen estos libros de cielo de quién es en realidad la Santísima Virgen, porque no la hemos descubierto en realidad, y le gustaba pasar desapercibida a los ojos de los hombres. Era famosísima, imagínense, aclamada en el cielo por los ángeles. Todas las criaturas le rendían reverencia cuando ella pasaba, hasta las flores, los peces, todo le rendía reverencia a ella. Pero a los ojos de los hombres no, ni le interesaría para nada que la reconocieran. Lo que les interesaba era eso, que conocieran a Jesús, eso sí, claro, para que se salven. Eso es mucho, mucho que aprender de ella, muchísimo, infinito. Cristo Jesús siendo de condición divina, muy hermoso este párrafo de Filipenses 2, 6 al 11. Cristo Jesús siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es, hermanos, para, como se dice, rumiar, gustar, comerme estas palabras, meditarlas, amarlas, aprendérmelas de memoria. Es maravilloso. Aquí me gusta mucho esta cita para meditar en el misterio de la encarnación. Imagínense, todo un Dios, no cabe en la mente humana. Meditemos por un momento en eso. ¿Qué se sentirá ser Dios? ¿Qué se sentirá ser eterno, divino, puro, lleno de amor, a la infinita potencia? O sea, imaginémonos un Dios que con una palabra hizo el sol, hermanos, el sol. Con una palabra. Que, ay Dios mío, me acordé. Es un ejemplo perfecto del orgullo que hay en el mundo hoy en día y de la soberbia que lleva al hombre a la estupidez, a la ridiculez. Que vi que día no recuerdo dónde, en la televisión, en internet, no sé, que es en China y a varios países haciendo un sol artificial. Entonces yo me imagino la millonada exagerada que se gastarán en hacer eso, gastando una energía, una cantidad de cosas, una fábrica, una cosa gigantesca para hacer un sol artificial, que lo máximo que han logrado es que alumbra unos segundos, y para alumbrar esos segundos tuvo que consumir no sé qué cantidad exageradísima de cosas, de dinero, entonces imagínense lo estúpido de eso. Y seguirán explorando eso hasta que se quemen y se exploten y hagan eso una tragedia. Porque ¿qué puede venir de eso? Me imagino que con el fin de, no sé con qué fin harán eso, pero es pura soberbia, ese hombrecito que sigue creyéndose un Dios sin Dios y que compite con el Dios verdadero haciendo cositas con las manos. Entonces es ridículo, porque es como comparar una estatua con el ser humano, ¿sí? Con una persona viva, una estatua fría de mármol, por hermosa que sea, como el David de Miguel Ángel, compararla con un ser humano, ¿eso qué es? Pero por el hombre hacer esas cositas con sus manos se ha creído un Dios, especialmente desde el Renacimiento hacia acá, como lo he hablado muchas veces. Entonces imagínense esa bobada. Entonces, bueno, volviendo a esta meditación, imaginémonos la infinitud, la grandeza, la majestad, el grado de felicidad que experimenta Dios en sí mismo.
inmenso, inmenso, bellísimo. Y como dice, a un solo gesto suyo, todos los ángeles, pendientes de sus gestos, de cualquier orden, miriadas y miriadas y miriadas de ángeles, delante de él un mar de fuego y un mar de cristal. O sea, es que no lo conocemos, hermano. Es la divinidad. Y ese Dios tan grande, tan infinito, como si se cogiera a sí mismo y se condensara hasta convertirse en una célula microscópica, hermano. Es que o sea, no hemos meditado lo suficiente en ese misterio de la encarnación. Es maravilloso, y por eso era el misterio favorito de San Luis María de Montfort, de los consagrados. Debe ser nuestra mayor meditación ahí. Impresionante eso, y por eso el mismo San Luis María pide eso, a los consagrados, celebrar de manera especial el 25 de marzo, que es ese momento en que el Señor, ese Dios inmenso, entra aquí, en esta dimensión del tiempo, en la dimensión material. Entonces ese Dios tan inmenso, tomarse a sí mismo para tomar esa condición tan pequeña, es mucho sacrificio, hermano. O sea, es un dolor, un sufrimiento que no alcanzamos a imaginar, y por eso es hermosísimo leer los libros de cielo, y por eso es maravilloso. Ahorita quién sabe cuándo salga este video en YouTube, seguro ya está el otro año, porque me falta subir muchos, pero ustedes que están aquí en vivo son afortunados por ello. Les invito ahora, a lo que es Adviento y Navidad, a meditar en los 8 excesos de amor. Esos excesos de amor se encuentran en YouTube y también están en el volumen 1 de los libros de cielo. Excesos de amor. Ahí, ¿qué son esos excesos de amor? Habla ese Dios hecho niño. Desde el vientre de la Santísima Virgen María le habla al alma, me habla a mí, y empieza a narrar él mismo brevemente, son muy condensadas, muy resumidas, pero de una profundidad infinita. Y ese Dios hecho niño me habla a mí diciéndome todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió, y sufre porque todo está en un eterno presente, estando ahí. Él lo habla así, ay, te cuento que yo cuando era niño, no, dice, estoy aquí, ¿sí? Como si era, estoy aquí en el vientre de mi madre sintiendo esto y esto, y lo hago por ti, no, es una belleza, una cosa impresionante, como él fue quemándose de amor hasta el punto que no aguantó más, y por eso salió a la luz, y por eso hizo todo lo que hizo, todo movido por un amor que no alcanzamos a concebir aún, porque lo que dice el Señor, si Él nos mostrara, lo dicen los libros de cielo, si Dios le mostrara al hombre cuánto lo ama, se moría el hombre, no aguantaba, este cuerpito de barro ya se fundía, porque es un voltaje tan impresionante que no, por eso es la vida eterna. O sea, eso es hermoso pensar en eso. O sea, la vida eterna es tan hermosa, tan grande, tan impresionante, hermanos, que se vive tanto, o sea, es una intensidad, un voltaje elevado a la máxima potencia de amor, de gloria, de felicidad, de plenitud, que por eso es eterna, porque si no nos moríamos. O sea, es tan grande todo eso que se necesitaba ya no estar en un cuerpo mortal, sino se necesita estar eso, en un alma eterna, para poder soportar tanto amor, tanta gloria, tanta belleza. Entonces, mientras estamos aquí en este destierro, el Señor nos tiene que ir mostrando de a sorbitos, de a poquitos, y Él se nos va revelando de a poquitos, o si no nos moríamos, se nos estallaba el corazón. Así nos mostrará un poquito más, como dicen los santos, o sea, qué dulzura, qué paz, qué amabilidad, qué trato, qué belleza, qué será si se siente así, cuando hay esos momentos de oración fuerte, o los santos que llegaban a esos estados de contemplación maravillosos con el Señor. ¿Qué será cuando se nade ya en ti, en un mar de gozos, de consuelos divinos, de luz, de paz? Por eso, hermanos, hay que meditar mucho en eso, en Dios, en todo esto, en la vida eterna, en la felicidad, en la Nueva Jerusalén, porque lo que nos viene ahorita por breve tiempo es prueba, es persecución, en fin, quizás hasta el martirio, pero si yo tengo la mirada puesta allá, en la Nueva Jerusalén, en Dios, en la santidad, en que voy a ser feliz eternamente, verdaderamente feliz, entonces por eso el Señor dice, ¿no? Cuando se me presente una cruz hay que mirar es el fruto. Entonces esa cruz se me hace liviana, dulce, hasta deseable.
Entonces, así tenemos que pensar y ver las cosas, hermanos. Si yo tengo la mirada puesta allá, deseo antes sufrir para poder llegar allá lo más pronto posible. Pero qué tristeza, mire la gente aquí en este mundo, apegados totalmente a este destierro. Mientras que Luisa, cuánto no sufría porque no moría. Sí, Señor, todo el tiempo le pedía al Señor eso, que la sacara de este destierro, porque lo amaba tanto que suspiraba por irse con Él para siempre. Ya no aguantaba más estar privada de Él. Nosotros estamos lejos de eso, muy lejos de eso. Imagínense, llegaron y el Señor lo dice, el homenaje más grande que el alma puede ofrecerme es el desear morir para unirse totalmente a mí. Porque en cierta forma el cuerpo es un muro que nos separa de Él, que nos impide estar para siempre, fundirnos ya en Él. Entonces, claro, como San Pablo, por ejemplo, a mí me pasa eso, como San Pablo, entonces quiere uno no seguir aquí, pero porque sé que todavía no he cumplido mi misión y que todavía hay mucho bien por hacer, que todavía hay que ayudar a salvar almas, en fin. ¿Sí? Y él dice, no sé, o sea, quisiera como morirme para unirme ya con el Señor, pero a la vez quisiera quedarme para estar con ustedes y seguir con la misión tan grande que él hacía, que él tenía. Pero desear uno estar hasta vida, ¿para qué? Para pecar, para divertirse aquí. Eso es estar, o sea, el orgullo y la soberbia, la vanidad, la estupidez en que vivimos, hermano. O querer seguir aquí porque mi familia todavía me necesita, todo eso. Sí, Dios nos ve en la intención. Pero lo cierto es eso, entrar ya en esa actitud de conocer al Señor para desear unirme a Él. Eso es lo más sabio que podemos hacer ahora, hermano. Es como una persona que le diagnostican una enfermedad mortal. Lo más sabio que puede hacer y lo más prudente es eso. Y empezar a desprenderse de acá y empezar a mirar al Señor. Y no quiero ser fatalista, pero eso es lo que deberían hacer todos los que están ya con ese experimento circulando por sus venas, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Eso es lo que deberían hacer, ser sensatos y saber que en cualquier, como está pasando, muchos por ahí empiezan a morir sin saber de qué, un paro, cualquier momento, gente sana, gente joven. Entonces, lastimosamente, ojalá eso no sea cierto, ¿no? Ojalá, Dios quisiera que no, pero yo creo que sí lo más seguro es que esa gente se va a morir más temprano de lo que Dios había previsto y lo que estaban destinados a vivir, por pendejos, perdón la expresión, por pendejos o por tontos, que no sé si en otros países es esa expresión, pero Dios los tenía para vivir 10, 20, 50 o muchos años más. Por ahí 2 o 3 años de vida dicen que les quedan, y no lo digo yo, doctores, científicos, hasta que han trabajado, ex empleados de esas fábricas de ese veneno, dicen eso. Imagínense qué tristeza, y a los niños, a los jóvenes poniéndoles eso. Un milagro de Dios, orarle mucho a Dios y pues mirar a ver cómo se desintoxican, y sobre todo estar en gracia de Dios, estar preparados. No les digo que se vayan despidiendo ya de este mundo, porque eso se haría muy fatalista, pero mucha gente buena, gente de Dios, ve la intención, y Dios es muy bondadoso y misericordioso. Pero lo cierto es que, como hay gente que piensa que es pecado uno, bueno, no entro en ese tema, pero lo cierto es que para mí pecado es mandarse poner uno eso, porque es una forma de confiar en el hombre, que se ha hecho cada vez más pérfido y traidor. Y el Señor lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre, es clarísimo eso. Me perdonan que yo esté volviendo sobre ese tema, pero es que es una cosa actual que preocupa, una cosa que se ha vuelto algo importante, hablar de eso, a ver si uno logra al menos que uno diga, oiga, sí, como que, uy, no, ya más bien no me pongo más, si es que ya lo hizo. Ahora hablaba con un amigo que sabe que metió la pata y me decía, ora por mí, ora por mí, ora por mí. El que me llamó ahora, antes de que empezáramos la reunión, y me puse las dos, ora por mí, así. Sabe que metió la pata. Entonces yo le dije eso, que buscara ahí, hay protocolos post, no sé, palabra no se puede decir, si no me quitan el video, post, ya saben, post pinchazo, desintoxicación con el CDS, que lo persiguen tanto. Eso es muy bueno eso, el dióxido.
recomendarle a la gente, a los amigos, que sepamos que están en eso, que ya están envenenados con eso, que busquen. Debe ser recomendado ya, ¿no? Aquí en este canal hay una asociación que se llama Comusap, termina S-A-V, para que lo busquen en Telegram, y ahí van a encontrar toda la información sobre todo esto, de doctores, de científicos, de médicos, sobre el CDS, sobre por qué esto sí es cierto que es una vaina para nada conveniente hacer eso. En fin, busquen eso, y eso les va a ayudar a también, si conocen personas muy racionales, muy científicas, que que piensan que es que uno es un desfasado de la realidad porque no cae en esa trampa. O sea, mire lo que dice tal doctor, mire lo que dice tal científico, mire estadísticas, datos, con cifras, con datos, con experimentos, en fin, de por qué esto sí es bueno y por qué esto sí no es bueno, lo que tanto promueven. Es que pongámosle lógica a las cosas. ¿De cuándo acá este sistema y los que gobiernan en este sistema han buscado el verdadero bien del pueblo? ¿Cuándo? Toda la historia del Antiguo Testamento vemos esos reyes pérfidos, malos. Siempre ha sido así, lo mismo ahora. No piensen que es que ahorita lo que viene del sistema, ¿no? Y, sí, queremos tu bien, queremos que te cuides, queremos que estés sano y que vivas muchos años. No seas estúpido y no seas ingenuo, ¿sí? Y perdón esa expresión, pero es la verdad. No sean ingenuamente ciegos. Nunca lo que viene de ese mundo había venido de Dios. Ha venido siempre de las tinieblas, del demonio. Entonces ellos siempre han querido eso. El mal, destruir al hombre, el demonio que ha querido siempre, odio al hombre, envidia al hombre, acabémoslo, matémoslo, destruyámoslo. Eso es lo que sigue queriendo ahora y lo está logrando. Destruir la fe de muchos, destruirlos en el alma y ahora destruir hasta su cuerpo para que se vayan rápido con él. Dios nos libre, Dios mío. Grave, es que es una situación muy grave, que de verdad me tiene muy preocupado eso, porque yo cuando salgo, filas, jóvenes, hasta niños, cayendo en esa trampa. Y es que lo preocupante no es eso. Bueno, ojalá, puede ser que no les pasara nada malo. Ojo a lo que voy a decir, que es muy importante. Puede ser que ni se mueran, ni queden como unos zombies a merced de las órdenes que les manden a través de las antenas, etcétera, que no queden marcados como propiedad de los del nuevo orden mundial. Puede ser que todo eso sea pura carreta, pura especulación, pura estupidez, pura locura, o paranoia, como lo quieran llamar. Pero lo que sí es lógico, y eso nadie me lo puede negar, es que a través de eso los están predisponiendo a la marca, al sistema, a la aceptación de un mundo, de un sistema anticristiano. O sea, están rumbo al engaño de una u otra manera. Es un error, es un engaño, porque ya lo están mentalizando para que acepten todo lo que ya sabemos que viene, de manos de los hijos de las tinieblas. Entonces, mucha atención con eso, hermano. Por eso ayúdenme a compartir estos videos para que mucha gente vaya cuestionándose y diciendo, oiga, ¿será que esto tiene razón? Pues es que es algo lógico, así como fueron cambiando las cosas en los supermercados, ¿no? Todo cada vez más digital, cada vez más tecnológico. Acuérdense que antes uno iba a comprar algo y en la bolsita traía el precio en un papelito, después código de barras, después el lector del código de barras, que en cuestión de milésimas de segundo lee qué es lo que trae ahí y toda la información con un código. Entonces imagínate que a ti te pongan eso para que y te lean toda tu información. Allá vamos, no lo niegues. Y nos están mentalizando para eso, para que ya también se quiera acabar con el dinero en efectivo, porque esos papeles están contaminados, esas monedas están contaminadas, y qué miedo y no sé qué. Entonces cambiémoslo por una cosa digital. Entonces todo el mundo andando con un dinero que en realidad no existe, sino que son puras cifras ahí en un sistema, y todo en el sistema de la bestia, ¿no? De los computadores, del internet, que es algo supremamente frágil, ¿no? Acordémonos de la lectura de estos días que fue en la misa, esa lectura del libro de Daniel. Un imperio, una cosa monstruosa, gigantesca, con pies de barro mezclado con hierro, que llega a una piedrita y ¡pah! Y sale todo eso a volar, se desaparece,
y se cae y se derrumba esa estatua, y esa piedrita que lo dañó se vuelve gigante. Dice que yo no ya me había fijado en eso, quedé escuchando esa lectura y, oiga, yo varias veces he leído esto y lo he escuchado y nunca me había fijado en eso, en ese detalle. Dice que esa piedrita que rompió esa estatua y la derrumbó se convirtió en una montaña que cubría toda la tierra. ¿Qué querrá decir eso? El reino, hermanos, el reino de Dios. Es pequeño, empieza pequeño y después es toda la tierra que va a derrumbar ese reino de tinieblas representado por esa estatua, el reino del anticristo. Una cosa que en algún momento nos va a parecer una cosa impresionante, imponente, con pies de barro, aleluya. Y el Señor va a vencer como siempre, el Señor nunca pierde. Bueno, ya para concluir, hermanos, por esta noche, terminamos con esta frase, dice, entonces ahí les queda Filipenses 2 para que lo lean y lo mediten, porque es muy profundo, muy hermoso, esa humildad. Miren, para vencer el orgullo, meditemos en la humildad de Jesús, es el mejor remedio, humilde desde mi primer instante. Es más, recuerdo que dicen los libros de cielo, en ese momento en que el Señor se despoja de sí mismo y baja a la tierra y se encarna en el seno de la Santísima Virgen, dice que ahí nació la virtud de la humildad. O sea, eso es la humildad, esa es la humildad. La encarnación de Cristo Él es el único que puede decir que es verdaderamente humilde. Aquel que llega a ser humilde es porque entra en Jesús, es como Jesús. Jesús le transmite algo de su humildad. La humildad es Jesús, hermano, la humildad es Jesús. El que tiene la humildad posee a Jesús, por eso es tan difícil adquirirlo, es tenaz. Es un tesoro, es la llave de todos los tesoros. El que tiene la humildad tiene a Jesús. Hermosísimo es, ahí nació la humildad. Es que es impresionante, o sea, dejar la condición de Dios para venir acá, después nacer, crecer en una casita, dejarse exiliar a Egipto, todo así, escondiendo, toda una vida escondiendo su divinidad y pasando desapercibido. Imagínense ese sacrificio, ¿qué se sentiría ser Dios y no poder mostrar que uno es Dios? ¿Ah? Cosa tan impresionante, hermano. ¿Ah? Increíble. Años. Ya en los últimos 3 años tiene esos desahogos de amor en que muestra un sorbito, muestra destellos de quién es Él. Porque si se mostrara, pues imagínense, lo que más mostró fue en la transfiguración, cuando el que sus vestidos alumbraban más que el sol. O sea que los apóstoles tuvieron que taparse, porque dejó ver un poquito de quién es Él. Pero el resto de su vida, como si se pusiera un vestido que le tapara todo eso. Ahora hablemos de humildad, hermanos. En Jesús Eucaristía. 20 siglos ocultando toda esa grandeza en una hostia. Dice que ya quedamos sin palabras. Ahí quedamos en puntos suspensivos. Ahí los dejo para que piensen en eso. Terminemos con esta frase, Lucas 6. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es lo que nos viene, si es que ya no nos llegó ya a algunos. Bendito sea Dios. Somos bienaventurados, hermano. Bienaventurados, afortunadísimos, benditos somos del Señor por no estar allá embaucados, engañados en todo ese mundo de máscara, de falsos honores, de falsos aplausos, amigos de este mundo. Qué bueno que el mundo nos desprecie, que es un mundo del demonio, que nos aparte, eso es buen signo, ¿sí? Cuando estamos en guerra con este mundo y con los mundanos, con los que piensan como piensa este mundo, estar en confrontación. Alguien me decía estos días que yo le escribía algo eso, ¿sí? Para que no, ya me entienden. Un texto muy bueno que encontré, muy lógico, muy desde la razón, de por qué eso es un engaño, que ver en eso. Porque nunca, comparando, ¿no?, con las que han habido antes a esto, decía, es que nunca se ha visto esto así. Entonces me escribía, eso es ir contra la corriente, eso es ser más papistas que el Papa. Y después me manda cosas hablando de Dios y de Jesús, de la fe. ¡Qué contradicción! Si creyera en Jesús no se estaría poniendo eso.
Y eso es ir contra la corriente. Claro, es que hay que ir contra la corriente. El cristiano siempre ha ido contra la corriente. Ir contra la corriente, ¿qué es? Ir por el camino ancho. Ir por el camino ancho que lleva a la perdición, por lo fácil. Siempre hay que ir contra la corriente, hermanos. ¿Hacia dónde va la corriente de este mundo exterior en el que estamos? Hacia el abismo. Es una corriente impulsada por Satanás. Es una corriente que podría decir cuyo motor es la voluntad humana. Si mi motor es la voluntad divina, yo tengo que ir contra corriente. Jesús no fue contra corriente, por eso lo crucificaron. Entonces, ¿cómo así que eso es ir contra corriente como criticando? Claro, gracias, sí, yo voy contra corriente, yo tengo que ir contra corriente. ¿Tú no? Si vas con la corriente, ay Dios mío, vas a acabar allá en ese remolino, porque hacia allá te lleva la corriente. Sigue llevando una vida corriente, sigue haciendo lo que la gente hace, la masa, y verás a dónde vas a parar. No podemos ir con la corriente, hay que ir en contra de este mundo, hermanos. Y no es rebeldía, es ir en la verdad, ustedes me entienden. Y lo otro, ser más papistas que el Papa. Sí, claro, es que hay que ser más papistas que el Papa. ¿Qué quiere decir eso? Es que el Papa actual, que no se sabe si es falso o verdadero, pero lo que sí se sabe es que es malo, ¿sí? No se sabe si es falso o verdadero, puede ser legítimo, pero es malo. Está al servicio de estos del nuevo orden mundial, de los judíos, ¿sí? Está destruyendo la verdadera doctrina, la verdadera iglesia, maneja doble discurso, dice verdades para engañar a los que aman la verdad, y a los falsos también los engaña con su otro discurso. Tiene dos caras. Él no es papa, él no es papista. No, ¿qué quiere decir eso? No respeta el poder y la autoridad del papado que siempre respetó la iglesia, ni siquiera pareciera que entendiera qué significa el papado. Eso es como decir, hay que ser más católicos que el Papa, claro, porque es que él parece que no fuera católico. Léanse, busquen en internet una cosa que leí muy interesante hace poco, una carta que le escribieron los ex musulmanes convertidos al catolicismo, quejándosele, diciéndole, aclárenos esto, porque usted pareciera que estuviera a favor. O sea, doble discurso. Imagínense, y los mismos ex musulmanes le están diciendo, el Islam es del anticristo, es una cosa del demonio prácticamente. Y fueron musulmanes, por misericordia y milagro de Dios se volvieron católicos, y ahora están confundidos porque con un papa que prácticamente diciendo que no, que el Alá y que los musulmanes y que todo eso, que eso está bien también. Esa carta está impresionante, súper bien escrita, y obviamente, como ya se espera, él no les va a contestar como hizo con los de la Dubia. Un silencio culpable, un silencio traidor, un silencio cobarde, porque no sabe ni qué decir ahí porque queda desenmascarado. Entonces, sí hay que ser más papistas que el Papa, hay que ser más católicos que él, porque él no se sabe si lo es o no, parece que no lo es, que está supuestamente representando la Iglesia Católica. Entonces sí hay que ir contra corriente, y sí hay que ser más papistas que el Papa, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Respetar la autoridad verdadera de la iglesia, la verdadera jerarquía de la iglesia, querer sí obedecer primero a Dios que a los hombres. Y a esa otra carta, también búscalo en internet, sale de México, ahí se despierta el espíritu cristero que debe correr por sus venas, defendiendo la fe desde México a nivel mundial. Un escrito que no recuerdo aquí el nombre exactamente, pero algo relacionado con la Santísima Virgen, de la Santísima Virgen, Madre de la Salvación, algo así, declaración diciendo por qué, no ya dudas como lo hicieron estos cardenales pocos valientes, sino diciendo ya, declarando en esto y en esto y en esto y en esto, 4 puntos específicamente, no lo podemos obedecer a Francisco. ¿Por qué no lo pueden obedecer? Porque va contra la tradición y la doctrina de la iglesia, contra los dogmas de la fe, van contra Dios, mejor dicho. Entonces, en esos puntos no se va a obedecer, no estamos obligados a obedecerlo en esto, diciéndoselo al mismo. Entonces, para que estén enterados de todo eso es importante, para que estemos ubicados de verdad, que estamos entre la guerra entre una verdadera iglesia y una falsa iglesia. Una iglesia que va contra la corriente del mundo, y otra iglesia que va con el mundo, que agrada al mundo, que es amiga del mundo
y que por lo tanto forma no católicos sino gente más mundana, una iglesia ya paganizada que ha llegado a extremos como de adorar ídolos como la Pachamama, ¿sí? La Madre Tierra, ya no la Santísima Virgen, que a la Virgen no hay que adorarla, y entonces sí, porque si ni siquiera a la Santísima Virgen de María hay que adorar, mucho menos adorar una estatua que representa que la Madre Tierra. ¿Ah? Es una locura eso, y eso es de lo peor que se ha hecho, pero hay cosas más graves aún. ¿Cómo si será católico no, si no se le arrodilla a Jesús Eucaristía, que es uno de los puntos que dice ahí en esa declaración de los mexicanos? Y vi un video de uno de estos que encabezan esa declaración, y es un monseñor impresionante, un santo, o sea, excelente, increíble. A mí me sorprendió escucharlo como hablaba, desde la sencillez, humilde, sencillo, pero la verdad, con una claridad y una lucidez impresionante. Solo venía del Espíritu Santo. Y él hablaba de eso, o sea, cómo uno se le arrodilla a Jesús Eucaristía y nunca lo hace. ¿Es que está enfermo? No, entonces ¿por qué se le arrodilla a lamberle las patas a cualquier personaje? Sí. O se arrodilló por allá ante una escultura de yo no sé qué, toda, no, mejor dicho. Ese tema es aburridor, pero hay que hablar de eso. Bueno, pidámosle al Señor. Entonces aquí quedamos pendientes para la próxima reunión sobre la imitación de Cristo, que dice sobre el orgullo y la vanidad, y sobre los libros de cielo. Esto yo lo leí, es una riqueza, esto es una maravilla, esto que dice aquí el Señor, nos va a ayudar muchísimo. Hija mía, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo que produce la ceguera. Por eso es que hay muchos ciegos hoy en día. Entonces ahí lo dejamos para la próxima. Amado Jesús, te damos gracias por todo, por tu palabra. Pedimos que aumentes nuestra fe y nuestra confianza en ti cada día. Ayúdanos, Señor, a descubrirte y a conocerte cada día más. Te doy gracias por estos hijitos tuyos que han podido estar en esta reunión, para que tú les des las gracias, Señor. Te pido para que tú les des las gracias para poder vivir todas estas verdades, que podamos crecer en humildad, que podamos crecer en santidad, que podamos imitarte verdaderamente a ti, a nuestra Madre Inmaculada. Espíritu Santo, gracias por asistirme a pesar de mi miseria y de mi debilidad. Madrecita María, te pido que sigas bendiciendo esta misión y que seas tú la que convoque, forme, llame, proteja y santifique a los verdaderos misioneros de la divina voluntad, que haya cada día más almas que de verdad aprendan a vivir en el querer divino, que van a ser esas almas oasis para Jesús, descanso para el mismo Dios, y que van a ser su mayor victoria, que van a ser los restauradores de la iglesia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, amado San José, nos encomendamos, te pedimos tu protección, tu bendición, cúbrenos bajo tu manto. Amén. San Miguel Arcángel, ilumínanos con tu luz, defiéndenos con tu espada, cúbrenos bajo tus alas. Amén. Queridos hermanos, los espero que sigan juiciosos en este proceso. Ya saben, los que quieren de verdad hacer esta consagración, como lo decía en algún momento, como cada uno va a su ritmo, con estos videos especialmente, pues no vamos a poder poner una fecha ni hacer una ceremonia para todos, diferente con los que sí se unen en vivo en estas reuniones a través de Meet, que todos lo haremos al mismo tiempo y estaremos haciendo una ceremonia en la que nos unimos espiritualmente. Pero los que siguen esta consagración, este proceso a través de este canal de YouTube, les invito a que vean las charlas completas y que lean también el material que acompaña estas charlas, que lean muy especialmente el libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad,
en este proceso, que lo vayan leyendo poco a poco. Bueno, nos vemos entonces, Dios los bendiga. Uius